Bueno, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Esta es la continuación de la charla en nuestro ciclo sobre microbiología, antibióticos y antibiograma del grupo de interés en medicina interna de la Universidad Nacional de Colombia y MIJUNAL. Esta es la segunda parte y vamos a revisar aquellos microorganismos que faltaron a continuación. Entonces, la última parte o el último microorganismo que revisamos previamente era la Salmonella typhi. Entonces, recordando sobre la clasificación de estas especies de bacterias, tenemos que la gran familia son las Enterobacteriaceae, está el género Salmonella y tenemos dos especies principalmente, Bongori y Enterica. Las especies Bongori no es una especie patógena humana y entre las entéricas tenemos subespecies y ahí viene la clasificación por variedad. Dentro de esa clasificación por variedad encontramos la Salmonella typhi y Paratyphi, que son salmonelas también patógenas humanas, y dentro de ese gran conglomerado incluimos a la Salmonella enteritidis. La Salmonella enteritidis también junto a la propia Salmonella typhi hace juego dentro de las principales causas de enfermedad diarreica aguda de origen infeccioso. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la Salmonella enteritidis o la Salmonella notifoidea? Es un bacilo gram negativo, anaerobio facultativo. No es porulado, es decir, no genera extensión sobre tiempo en forma de esporas, no fermentador de lactosa y no reductor de nitratos. Esto para su caracterización por pruebas microbiológicas específicas. ¿Dónde encontramos a esta bacteria de naturalidad? Ella habita el tracto gastrointestinal de animales domésticos, reptiles e insectos. ¿Cómo es su medio de transmisión? Lo principal es por contaminación de fuentes hídricas, alimentos y otro tipo de sustancias utilizadas en la manufactura, producción y manejo de los productos primarios de la alimentación. De los alimentos que más suelen estar contaminados principalmente son carnes y hortalizas. De hecho, se han reportado varios como brotes de salmonelosis en Estados Unidos por brotes de hortalizas transportadas desde Latinoamérica. Hay algunas líneas de cultivo para diferenciarlas, pero creo que esto ya es un aspecto un poco más específico. Sin embargo, si queremos identificar específicamente los grupos de Salmonella fuera de la caracterización específica por componente genético, podemos utilizar cultivos diferenciales, como son el maconqui, el desoxicolato, los sulfuros de bismuto, etc. En cuanto a la patogenia o los factores de virulencia de esta bacteria, podemos encontrar que fuera de que está presente pues, en animales que son fuente primaria de productos cárnicos, de lácteos y de leche, y de huevos, perdón, también puede llegar a colonizar animales domésticos como gatos, perros, pájaros y algunos reptiles que también son de uso como mascotas, como las tortugas. Entonces, tras ocurrir ese contagio con el material contaminado, la bacteria posee varios factores de virulencia que le permiten generar el cuadro principal, que es una gastroenteritis, un cuadro de enfermedad diarreica aguda. La Salmonella enteritis tiene pseudópodos que le permiten una movilidad y un desplazamiento uh, a costa de ir alterando algunas funciones de adhesinas, por ejemplo, de células dentro del tracto gastrointestinal. Tiene una diferencial, que es el antígeno O. Ese antígeno O le brinda una resistencia especial a los procesos de fagocitosis por células del sistema inmuninato y tiene una membrana externa, una membrana celular externa que le brinda resistencia a componentes del complemento, como lo son las proteínas C3A. Una vez la salmonela, gracias a esta resistencia que anexo a este también le brinda algo de protección contra el pH estomacal, una vez llega al enterocito, la respuesta de este tipo de antígenos, como el antígeno O, con el enterocito va a generar hiperplasia de las placas de Peyer que se encuentran dentro de los componentes histológicos del intestino. Esto aumenta el flujo morfonucleares, generando una reacción inmune focalizada. Y en respuesta tanto a esta reacción inmune como a la interacción propia de los antígenos de la salmonela con el enterocito, se va a generar
una ampliación de la vía del AMP cíclico, lo que va a derivar en el cuadro de diarrea aguda. En algunos otros casos de animales de corral, por ejemplo en aves, se ha demostrado que puede llegar, específicamente la Salmonella enteritis, puede llegar a colonizar otro tipo de tejidos que no son solamente el tracto gastrointestinal, sino también parte del aparato reproductor, incluyendo ovarios. Sin embargo, este tipo de transmisión no se ha comprobado en humanos. Para esto, en estas aves de corral se ha evaluado que también puede haber transmisión vertical hacia los polluelos, por así decirlo, de esa ave de corral infectada. Algo de importancia sobre la Salmonella enteritis es que tiene una mayor tasa de mortalidad que la Salmonella typhi, que presenta un cuadro más común, y que existe una característica epidemiológica importante que se llama estado de portador temporal. Es decir, puede haber una persona que tal vez genere solamente un cuadro sintomático, pero puede volver transmisible y contaminar tanto eh, alimentos como fuentes de agua a través de un estado de excreción por varios meses de pequeñas UFCs de Salmonella enteritis. Esto ocurre tan solo en un 1% de los adultos, pero es un porcentaje que aumenta en niños de un 5 a 8%. Bueno, y como les decía, es una de las causas principales, de hecho la cuarta causa de enfermedad diarreica aguda. En relación a la Salmonella typhi, la paratifis se asocia menos con contaminaciones por brotes, es decir, un 60-80% de los casos de Salmonella enteritis no resultan de contaminación por brotes. En cuanto al cuadro clínico, el cuadro clínico principalmente es una gastroenteritis, que obviamente es una enfermedad que vamos a tener mayor gravedad en pacientes menores de edad, ancianos o pacientes con inmunocompromiso. Más o menos cursa con una aparición brusca, súbita de fiebre, no alcanza a dar episodios de febrícula, acompañado de un dolor abdominal difuso no focalizado, diarrea de características mucosanguinolentas, náuseas y vómito. Este cuadro va a aparecer de 6 a 72 horas después de la ingesta del componente contaminado y puede durar de 2 a 7 días. Cualquier cuadro clínico que se prolongue más allá de este tiempo va a pasar a considerarse un cuadro de infección de edad complicada. Dentro de otras infecciones que puede resultar, porque digamos la salmonela, debido a la intervención y el daño que hace en el enterocito, puede generar bacteremia, se incluyen obviamente la bacteremia, la artritis séptica por salmonelosis, que es más común en adultos jóvenes, y abscesos focalizados. En cuanto al tratamiento de la infección por salmonella enteritis, lo primero obviamente en el curso de una EDA es reposiciones, sea oral en casos leves y moderados, y intravenosa en casos severos o pacientes de riesgo. ¿Qué es paciente de riesgo? Anciano menor de edad y paciente con inmunocompromiso. ¿Qué no recomiendan usar? Antibióticos en casos leves y moderados. ¿Qué es un caso leve? ¿Qué es un caso moderado? Son episodios limitados de diarrea de menos de 4 deposiciones día, donde no hay signos claros o marcados de deshidratación y donde eliminamos los componentes de riesgo inicial. ¿Qué antibióticos se les puede dar a una infección por Salmonella enteritis? Fluoroquinolonas, acitromicina y otros ya focalizados a otro tipo de infecciones que puede generar la salmonela, que no sea la gastroenteritis, como cloranfenicol, ceftriaxona, aminoglucósidos y trimethoprim sulfamethoxazole. Veremos que junto a la salmonela y junto a la shigella, que veremos más adelante, el campylobacter, que son otro tipo de enterobacterias, la OMS generó un tipo de ítems que se llaman las 5 claves de la inocuidad alimentaria, que son como 5 estrategias para tener en cuenta y disminuir los episodios de enfermedad diarreica aguda de origen infeccioso. En general, lo que recomiendan esas claves de la inocuidad alimentaria es, uno, primero, mejorar el higiene y el manejo de la cadena de producción alimentaria. Esto incluye mantener la cadena de frío, o sea, mantener las zonas de temperatura seguras. En cada bacteria, tanto en el manejo de alimentos posterior, por ejemplo, para prepararlos, para hacer la cocción, como en el manejo de frío, tiene unos rangos de temperatura de supervivencia. Supervisar el contacto de poblaciones en riesgo, es decir, poblaciones que tengan un contacto intrínseco o habitual con animales. Evitar el manejo o interacción entre alimentos crudos y alimentos cocidos para no generar la contaminación posterior.
Aguas y materias primas seguras. Esto incluye ya temas de riesgo sanitario, el manejo de riego, el manejo de las fuentes de agua, la cocción adecuada y mantener la limpieza de manos, incluyendo pues las estrategias propias del preparador de los alimentos. Dentro de otras recomendaciones así anécdotas que encontré por ahí, está, por ejemplo, evitar el consumo de leche cruda, tratar de pasteurizar la mayoría de productos lácteos, no consumir hielo hecho con agua no potable, siempre hervir el agua de ser posible y en dado caso de no poder hervirla, purificarla con desinfectantes fiables de liberación lenta, la guía de manejo de inequidad alimentaria decía que se puede encontrar, por ejemplo, en algunas droguerías. Y ya, eso por ahora. En cuanto a nuestra siguiente bacteria, tenemos a la Shigella dysenteriae. La Shigella, o bacilo gram negativo, es un bacilo inmóvil, no encapsulado, no fermentador de lactosa, que no tiene reservorio en animales silvestres. Y dentro de su variedad tiene cerca de 40 serotipos. ¿Cómo tipifico los serotipos de la Shigella? Tenemos un antígeno O, así como lo tenía la Salmonella enteritidis, que es la que hace esa principal diferenciación, porque si fuera por otras líneas de antígenos, obviamente al ser inmóvil no tiene pues parte del antígeno H. Dentro de sus factores de virulencia tenemos que poseer lipoproteínas y lipopolisacáridos que generan daño intestinal de características enterohemorrágicas. Fuera de eso, pues, presenta algunas exotoxinas eh, que se tipifican, por ejemplo, exotoxina TL, exotoxina SNC, que generan impacto de respuesta, aumentan la respuesta inflamatoria focalizada en tracto gastrointestinal. Hay algunas especies similares a la Shigella dysenteriae, por ejemplo, son la Shigella flexneri, la Shigella boydii y la Shigella sonei, que también son patógenas humanas, pero la presentación de estos cuadros es menos común. Dentro de otros factores de virulencia de la Shigella, encontramos la presencia de los plásmidos IPA, que los podemos clasificar en plásmido IPA tipo D, tipo B y tipo C. Los tipo D generan principalmente, facilitan la producción de proteínas de adherencia, mientras los tipos B y C facilitan la invasión y liberación de los fagosomas de células de la respuesta inmune innata. También tenemos las proteínas ICS, que pueden ser tipo A y tipo B. Ambas van a facilitar el movimiento o la dispersión de la bacteria a través de los espacios intracelulares en los enterocitos. Y la principal toxina que es famosa para la Shigella dysenteriae, que es la shigatoxina o la verotoxina, que se asocia a unos cuadros anexos a la gastroenteritis que la Shigella, a la Shigella, que son una respuesta que puede llevar a un síndrome hemolítico urémico, principalmente en pacientes menores de edad o mayores de edad, o que pueden llevar a una diseminación de la respuesta de la Shigella. El cuadro clínico de infección por esta bacteria lo conocemos como la shigellosis, que también se le llama disentería basilar o disentería mucosanguinolenta por Shigella. Lo que les comentaba, al igual que con la salmonela, su ruta de infección es por contaminación oral fecal en alimentos eh, y puede sobrevivir en alimentos contaminados si no tienen las adecuadas medidas de higiene o inocuidad por hasta 30 días. El cuadro que genera es de características autolimitadas. Ahorita cometí un error diciéndoles que podía generar cuadros de diseminación por vía sanguínea. Lo que no ocurre en cuadro de diseminación por vía sanguínea, es decir, la Shigella no puede generarnos una bacteremia, pero sí puede generarnos un cuadro de respuesta inflamatoria multisistémica debido a la respuesta focalizada a nivel del intestino. Se puede complicar en pacientes inmunocomprometidos. El cuadro clínico aparece de 36 a 72 horas, iniciando principalmente con el dolor abdominal y la fiebre. En comparación a otras infecciones por enterobacterias, es menor la presencia de náuseas y vómito. Y tras 48 horas aparece la disentería. ¿Cómo vamos a tratar una infección por Shigella? Generalmente, tratamiento empírico incluye imetropin, sulfametoxazol, cloranfenicol o quinolonas. Otra enterobacteria que aparece aquí es el Vibrio cholerae. El Vibrio cholerae es un bacilo gram negativo, es aerobio, es flagelado. Estos flagelos solo le brindan una tipificación de antígeno H que habita en cuerpos de agua y tiende a crecer en muchos medios de cultivo, incluyendo hasta los tuberculosos. Es una infección de características no zoonóticas, así como lo era la Shigella.
Es una bacteria bastante famosa porque alrededor de la historia, desde la medicina antigua, se han registrado varias características de brotes o epidemias con un cuadro clínico sugestivo de que era el Vibrio cholerae su fuente. Aquí tenemos al padre de la epidemiología clínica, al señor John Snow, que pues fue el que descubrió que la asociación de los cuadros de enfermedad diarreica aguda, creo que en Gran Bretaña estaban asociados al mal manejo de las aguas. Y en últimas porque pues estas mismas aguas estaban contaminadas con Vibrio cholerae. En 1883, Edward Koch logra aislar a, a esta bacteria y ya finalmente se conoce quién era el causante de todos esos brotes de enfermedad diarreica aguda. En cuanto a su serología, pues les comentaba, solo hay un antígeno H y por el antígeno tenemos clasificados 139 grupos. Los más asociados a patología en humanos son el serotipo 01 y el 01, 01 O1 y el O1 139. Eh, Dentro de algunas características epidemiológicas de importancia, sobra decirles que tiene una menor dosis infectiva en alimentos sólidos, es decir, que una menor cantidad de unidades formales de colonias dentro de un alimento sólido pueden generar un cuadro mayor que a la contaminación en alimentos líquidos. ¿Cómo cursa el cuadro? Esta bacteria incuba por unos 4 días tras la interacción con el componente contaminado. No puede generar bacteremia, va a generar cuadros de mayor sintomatología en pacientes con susceptibilidades básicas, adulto mayor, paciente menor de edad, paciente inmunocomprometido o pacientes que tengan alteraciones del pH intestinal o del pH estomacal, es decir, cuadros que presenten úlcera péptica, pacientes que tengan una gastritis crónica, pacientes que presenten duodenitis, pacientes que vengan con úlcera duodenal. Entonces, sus enterotoxinas lo que van a generar es que se van a unir a los gangliósidos, unas proteínas de superficie entre los enterocitos, y al igual que lo que hacía la salmonella enteritis, van a aumentar la vía del AMP cíclico y por secretando agua, inhibiendo la absorción de cloro. Recordemos que cuando inhibo la absorción de cloro, la capa de moco que recubre el enterocito en respuesta a esta disminución de la absorción de cloro, la respuesta es la excesión de agua para mantener las características de ese moco y en últimas se liberan anexo al agua todos los electrolitos acompañantes, generando el cuadro de diarrea. Este cuadro en un 60%, el 60% de personas infectadas con Vibrio cursan con cuadros asintomáticos. Cuando sí ocurren síntomas, se caracterizan principalmente por náuseas, vómito, diarrea profusa, a veces de características lechosas, dolor abdominal tipo cólico, anuria y deshidratación. También pueden generar en pacientes menores de edad el cuadro de diarrea en cuncho de café. En cuanto a su tratamiento, lo principal, eh, bueno, antes de eso, algo que se me olvidó decirles, dentro del diagnóstico de esta mayoría de bacterias, es una orientación por diagnóstico del cuadro clínico y el factor epidemiológico. Realmente por eso verán que se mantienen como, digamos, las quinolonas como una línea de manejo, el trimiprazol, sulfametoxazol, porque cuando se hace el manejo en los cuadros graves o moderados con compromiso por pacientes susceptibles, se da un manejo empírico, ya que las pruebas que digamos como hemograma, electrolitos, etcétera, pues nos van a dar simplemente la tipificación de que hay una respuesta inmune y los métodos de aislamiento de estas bacterias en muestras de heces de los pacientes no son muy eficaces. Para tratarla, entonces damos la hidratación del paciente y el manejo antibiótico lo podemos dar principalmente con tetraciclinas, quinolonas y ya en casos graves se recomienda el uso, por ejemplo, de piperacillina tazobactam. Aquí en cuanto a esta producta de proyectos de vacunación, recordé de la clase que vimos sobre este tipo de enterobacterias que el doctor nos comentaba que existían dos proyectos de vacunación, un proyecto de una vacuna oral inactivada y otro de proyectos de vibriones atenuados. Por ejemplo, la respuesta de la vacuna oral inactivada, que tenía un programa como de 2 dosis en una semana en mayores de 2 años, demuestra tan solo un 50% de generación de IgG a largo plazo, mientras que mantenía una mayor cantidad de IgA, hasta un 80% a largo plazo. Sin embargo, los resultados no son como suficientes para justificar la creación de vacunas a gran escala, o el uso, por ejemplo, de vibriones atenuados,
Esta demuestra una mejor respuesta por ejemplo, de cambios de hasta un 72 al 97% o de un 61 a un 76%, pero lo que les digo, sin embargo, aún sigue siendo un, un estudio, un campo de estudio en desarrollo. Dentro de nuestra próxima enterobacteria tenemos el Campylobacter jejuni. Son bacilos gram negativos microaerofílicos en forma de coma, oxidasa y catalasa positivos con antígeno H porque presentan flagelos. Dentro de los factores de virulencia generales, proceden endotoxinas, citotoxinas y principalmente los que generan el cuadro de la respuesta diarreica, también por vía de AMP cíclico, sus lipoproteínas y lipopolisacáridos. En cuanto a la patogenia de la infección por Campylobacter, lo mismo que pasaba con nuestras anteriores bacterias. En la infección es por vía oral, por alimentos contaminados o por contacto con animales infectados. Es decir, a diferencia de la Shigella y el Virion, esta sí es una infección que puede tener características zoonóticas. Puede incubar desde un día hasta una semana, va a invadir la mucosa intestinal, generando sangrado y leucocitosis. Pueden llegar a generar bacteremia, pueden generar a llegar septicemia, y el cuadro clínico general se acompaña de un prodromos de fiebre, dolor muscular, dolor abdominal tipo cólico, hasta que generalmente al quinto o sexto día de la infección aparece la diarrea mucosanguinolenta, y en un 25% de los pacientes puede llegar a tener signos anexos como tenesmo y cefalea. Se asocia a un mayor riesgo de desarrollo de proctocolitis y enterocolitis en pacientes inmunosuprimidos, en hombres que tengan relaciones sexuales con otros hombres, pacientes VIH positivos o pacientes que venían con cuadros previos de diarrea crónica. En cuanto al diagnóstico y el manejo, de nuevo, retomamos, caracterizamos el grado de severidad de la infección, damos líquidos y el manejo antibiótico que se puede dar con macrolidos como eritromicina, quinolonas o con clindamicina. En casos específicos que genera la clindamicina para evitar que el cuadro por Campylobacter jejuni se extienda por más tiempo. Ahora pasamos a dos bacterias un poco más complicadas de, de, de entender dentro de todo su impacto sobre la salud global. Primero de estos es el Helicobacter pylori. Es una bacteria que fue identificada por Robin Warren y Barry Marshall en 1982. Son también del orden de las campylobacterias y tienen su propio género, que son el género Helicobacter. Son bacterias gram negativas de una forma curvada o helicoidal, oxidasa y catalasa positivas, ureasa positiva, presentan flagelos y son bacterias de difícil cultivo. ¿Cómo se infecta a una persona por Helicobacter pylori? Su vía de transmisión es por vía orofecal y en menor probabilidad por vía oral. Hay este riesgo de vía oral si hay exposición a placas dentales infectadas, vómito, reflujo, secreciones amigdalinas o saliva, por ejemplo, en pacientes que tengan cuadros de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y venimos con algo importante que es todo el impacto epidemiológico que tiene esto. Tenemos 3 puntos vitales de riesgo para la infección por Helicobacter pylori, que son la pobreza y la vulnerabilidad económica, el hacinamiento y las malas condiciones sanitarias. Esto hace que haya mayor prevalencia de la infección en países no desarrollados, principalmente Latinoamérica, África y toda la zona de Indochina. Se calcula que cerca del 60% de la población global está infectada o está infectada por Helicobacter pylori. Sin embargo, recordemos, por ejemplo, eh, las asociaciones de riesgo a mayor edad y las asociaciones de riesgo a desarrollo de enfermedades. Sí, la infección por Helicobacter pylori es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico, pero que una persona tenga Helicobacter pylori no hace suficientemente verosímil que esa persona vaya a tener cáncer gástrico, sino teniendo en cuenta la prevalencia de la infección a nivel mundial, los valores de cáncer gástrico serían aún mayores. Pero sí, ya veremos que uno de los factores de virulencia de esta bacteria implica alteraciones del ADN de la mucosa gástrica. Existen cerca de 7 a 8 tipos identificados. En Colombia tenemos
es, circulando las cepas de Helicobacter europea, Helicobacter africana y Helicobacter ameríndia. Colombia se cataloga como un lugar de incidencia media de adenocarcinoma gástrico. Tenemos 20 casos por cada 100.000 pacientes. Eso implica también que tenemos una alta tasa de infección por Helicobacter pylori. Eso también por todo el tema de condiciones sanitarias y el riesgo socioepidemiológico que ya les comenté. Aquí viene algo muy importante y es ser Helicobacter pylori positivo aumenta el riesgo de cáncer gástrico de 3.7 a 18 veces. Sin embargo, si la cepa Helicobacter pylori que me infectó tiene en específico esta proteína que se llama CAGA, que es la proteína que genera impacto sobre la división y la aplicación de la mucosa gástrica, el riesgo se aumenta a 28.4 veces. Entonces, dentro de esos factores de virulencia anexos tenemos, obviamente, los flagelos, tiene adhesinas, facilita la unión de las proteínas externas de la pared celular de la bacteria a neutrófilos, endotelio, principalmente a unidades de ácido ciálico o proteínas de shock térmico, ureasas, que lo que le facilitan a esta bacteria para poder estar en un pH tan ácido como el estomacal es que transforman urea en amoníaco y alcalinizan el pH alrededor de la bacteria, lo cual facilita su supervivencia. Tienen toxinas específicas como la PAC-A, que inmunomodula la respuesta de linfocitos T, la CAGA, que genera inducción de cambios mutagénicos y aumenta la expresión de citoquinas proinflamatorias, y presenta otras proteínas tóxicas como catalasas o enzimas que alteran bombas de intercambio hidrógeno-potasio. El cuadro clínico principal de infección por Helicobacter pylori es un cuadro digestivo que se puede manifestar de múltiples formas. Puede ser un cuadro de úlcera péptica, un cuadro de gastroenteritis crónica, de gastritis crónica, un cuadro de dispepsia, un cuadro de ERGE, un cuadro de linfoma MALT o ya los cuadros de cáncer gástrico. ¿Cómo se va a manifestar inicialmente? Antes de que me desarrolle como esas patologías finales, con episodios de dolor estomacal agudo o dolor estomacal crónico con pirosis. Dado que esta bacteria también puede iniciar el endotelio y generar cambios inflamatorios dentro del endotelio, puede generar extradigestivamente cuadros de inflamación vascular, puede generar extradigestivamente por el impacto que tiene sobre la funcionalidad de la mucosa gastrointestinal, una anemia ferropénica, pues una anemia, una púrpura trombocitopénica, otros cambios de recaptación de nutrientes. Y viene otra cosa importante para como que un poco bajarle al temor sobre la infección por Helicobacter pylori. Es muy importante, pero digamos, del 95% de pacientes que cursan con gastritis crónica, solo un 1 o 2% van a ser sintomáticos. Y en estos cuadros que son sintomáticos, que yo, por ejemplo, hago dentro del proceso de algoritmo diagnóstico de la lesión de gastritis, una endoscopia con biopsia, se toma una muestra de antro o de el duodeno y evidencia lesiones centrales o úlcera duodenal, hay un 90% de pacientes de Helicobacter pylori asociada. Es decir, entre los pacientes que presenten múltiples episodios de cuadros de pirosis, dolor estomacal, dolor abdominal, sin un hallazgo fiable que se le hace esta biopsia, o esta muestra, el 90% tiene que estar con una infección por Helicobacter pylori. Si tiene un cuadro de un linfoma mal, hasta un 70%. Y ahora sí, el hallazgo de Helicobacter pylori disminuye hasta un 50%. Es decir, que es más probable que esté asociada a lesiones premalignantes. Tenemos distintas modalidades. Hay un diagnóstico invasivo que se puede hacer serología, no es tan eficaz, por el antígeno de materia fecal o los test de urea en aliento, que son como pruebas, no sé si decirles de tamizaje, pero pruebas iniciales. Tenemos un diagnóstico que ya es más invasivo, que es lo que les decía, la muestra de endoscopia biopsia y el examen directo, que es el gold standard,
al cual se le deben realizar cultivo, PCR y prueba de ureasa. ¿Cómo se trata la infección por Helicobacter pylori? Se da una combinación conjugada. La recomendación es hacer terapias conjugadas. La terapia aislada no funciona muy bien. Y lo que se da es todo un complejo de antibióticos que sean inhibidores de las ATPasas. Entonces, es decir, puedo añadir macrolído metronidazol, tetraciclinas y sales de bismuto. ¿Cuándo tratar? Por ejemplo, teniendo en cuenta nuestras opciones, por ejemplo, de uso, por ejemplo, macrólidos, en Colombia existe una resistencia del 20.5 del Helicobacter pylori y claritromicina, hasta de un 85% a metronidazol y menos de un 2% a los otros componentes como las tetraciclinas. Entonces, la decisión de cuándo tratar y lo que se recomienda para tratar son los siguientes aspectos. Primero, que hay un antecedente de cáncer gástrico en la familia. Dos, que haya evidencia por la endoscopia de úlceras, de mal, de metaplasia intestinal en el estómago, gastritis erosiva, que negamos un paciente que está en postgastrectomía o por deseo propio del paciente. Otra cosa que me faltó decirles acá es que el cuadro por Helicobacter pylori también, ya como vemos, son muy pocos los cuadros sintomáticos. Por un paciente que tenga una hipovitaminosis de vitamina B12, también podríamos sospechar, puede que tenga una infección, o Helicobacter pylori, toca revisar esto. Y pasamos en mi caso, mi última bacteria, la Pseudomonas aeruginosa. Es un bacilo gram negativo no fermentador que se caracteriza por, bueno, en general las pseudomonas se caracterizan por generar algunos pigmentos. En el caso de la aeruginosa produce la piocianina, que es un bactericida, es decir, uno le facilita la formación de biofilms con otras pseudomonas aeruginosas y espanta a otras bacterias de a su alrededor, que es un pigmento azul verdoso y también el pigmento que le da esa característica que dicen siempre los profes de ese olor a frutas o ese olor frutal. Eh, Consume dióxido de carbono, es nitrato positiva, crece a temperaturas muy específicas y es indofenol como oxidasa positiva. Como les muestro ahí en las imágenes, es una bacteria que habita naturalmente cuerpos de agua, vegetación y el suelo. Sin embargo, tiene una alta carga de colonización en hospitales, pacientes que tengan enfermedades pulmonares crónicas, principalmente EPOC, pacientes inmunosuprimidos, y puede llegar a colonizar, por ejemplo, los líquidos para preservar los lentes de contacto, los desinfectantes, los humidificadores, los grifos y las aguas de los floreros. Dentro del impacto de virulencia, esta bacteria posee pilis, es neuraminidasa positiva, lo cual le facilita, por ejemplo, adherencia a gangliósidos de las capas superficiales de múltiples células. Posee la exotoxina S. Esta exotoxina S le facilita ribosilar algunas proteínas G e inhibir la fagocitosis. Las proteínas LAC, LAS, A y B, ambas proteínas son de impacto dentro de la respuesta por neumonía por pseudomonas porque generan elastólisis y clivan el surfactante pulmonar. También, pues lo que les decía, puede generar biofilms, presenta de manera natural varias beta-lactamasas y ha aumentado en los últimos años la presentación de carbapenemasas. Tiene elastasas, tiene proteínas que pueden clivar inmunoglobulina G, que pueden clivar inmunoglobulina A, lo cual le facilita su paso por mucosas. Tiene leucocidinas que le permiten disminuir la interacción de respuesta inflamatoria con neutrófilos. Y anexo a todo esto son bacterias que presentan enterotoxinas, enzimas clivadoras de, de citotoxinas, enzimas clivadoras de citoquinas y exotocinas endoteliales. Esa exotocina endotelial es importante pues porque la pseudomonas también puede generar cuadros de septicemia. ¿Cuáles son esos pacientes que tienen un riesgo aumentado de tener una infección por Pseudomonas aeruginosa? Es primero que todo el paciente que está multisoportado en UCI, que es lo que les muestro en la imagen abajo en el monacho negrito. Pacientes que son usuarios de drogas intravenosas, paciente que es inmunosuprimido y pacientes con quemaduras. Fuera de eso, ¿qué otros cuadros clínicos nos puede generar la pseudomonas? Infecciones asociadas a catéteres, infecciones asociadas al cuidado de salud, otitis del nadador,
infección del tracto urinario, infección del tracto respiratorio superior o bajo, principalmente neumonías. Puede generar queratitis, endoftalmitis, endocarditis, meningitis, abscesos cerebrales, osteomielitis y úlceras comneales. Este es un microorganismo donde es prioritaria la caracterización por el antibiograma, porque actualmente circulan múltiples especies de una resistencia muy variada y aunque como parte del manejo general, por ejemplo, de la neumonía, yo agrego un macrólido como la claritromicina para un cuadro de NAC grave, una vez focalicemos por el antibiograma, debemos hacer un cambio de manejo. En cuanto al tratamiento, lo que les digo es una bacteria naturalmente resistente a penicilinas, algunas cefalosporinas, no a todas. Por ejemplo, puede haber que aíslo una cepa de pseudomonas con un patrón usual, entonces, wow, puedo darle una cefalosporina de tercera generación de manejo. Tetraciclinas, sulfonamidas, estreptomicinas y algunas sin resistencia a carbapenémicos. Es lo que les digo, por ejemplo, a cuadros generales se recomienda el uso de macrolídeos, se puede dar piperacillina, tazobactam, pero en cuadros más focalizados como la otitis del nadador o de las cuadros oftálmicos, puedo dar una quinolona o puedo dar un macrolídeo. Listo, entonces para continuar con el resto de bacterias, primero empezamos con el Haemophilus influenza, el cual es un bacilo gram negativo pleomórfico de característica oxidasa positiva y facultativamente son anaerobios. El crecimiento pues se lo hace in vitro, generalmente en agar chocolate, que debe ser suplementado con factor 10 y 5. Se propaga mediante el contacto directo con secreciones respiratorias de personas infectadas o colonizadas y pues actualmente gracias a la inmunización generalizada que protege contra todas las cepas tipo B se ha visto disminución de infecciones por este tipo de bacterias. Siguiente, por favor. Listo. Es importante tener en cuenta que hay cepas tipificables, que son las que tienen una cápsula, que son las que van a generar infecciones invasivas, y cepas no tipificables, las cuales pues van a dar cuadros más leves y una colonización de las mucosas. Entonces aquí vemos la patogénesis, en la cual primero hay una colonización de las mucosas que puede dar lugar a una infección y a una infección invasiva, que son estos cuadros que se pueden llegar a ser meningitis, bacteremia, epiglotitis, artritis séptica, celulitis, pericarditis y hasta en algunos casos osteomielitis. Siguiente, por favor. Listo, entonces esto era lo que les comentaba anteriormente de las cepas no tipificables y las cepas tipo B. Entonces, en la diferenciación en esta tabla, la tasa de colonización después de la vacuna, vemos que las cepas no tipificables van a estar del 30 al 80% y de las cepas de tipo B, gracias a la vacuna, ha disminuido a menos del 1%. Pues lo que diferencia las dos tipos es la cápsula, que va a estar formada por pilirribotil ribosa fosfato en el caso de las cepas tipificables. Y en las manifestaciones clínicas pues van a cambiar. En las cepas no tipificables van a tratar principalmente de otitis media, exacerbaciones del EPOC o sinusitis. Y en las cepas de tipo B pues van a ser ya enfermedades invasivas como meningitis y epiglotitis. Y pues la vacuna que no está todavía disponible para cepas no tipificables. Siguiente, por favor. Listo, entonces en cuanto al diagnóstico en la práctica clínica, pues no se realiza de modo habitual el diagnóstico etiológico de la bacteria, sino más bien se trata empíricamente dependiendo del sitio de la infección. Al tratarse pues de otitis media se usa beta-lactámicos y en exacerbación del EPOC también se puede usar beta-lactámicos o macrólidos. Y en infecciones ya invasivas ya se requiere aislamiento del microorganismo y detección del antígeno capsular. Siguiente, por favor. Listo, entonces en cuanto acá al tratamiento empírico va a ser con beta-lactámicos, amoxicilina clavulanato como segunda línea y cefalosporina de segunda o tercera generación como tercera línea. También se puede usar fluoroquinolonas, macrólidos o tetraciclinas dependiendo del sitio de la infección. Siguiente. Listo, el tratamiento dirigido, luego de tener el cultivo y el aislamiento, en pacientes con infecciones leves o moderadas, en ámbito ambulatorio sigue tratando con betalactámico oral, y en infecciones graves o de ámbito hospitalario ya se usaría una cefalosporina de tercera generación
Y en meningitis en niños además se recomienda pues colocar como adyuvante desametasona para mejorar la inflamación. Siguiente. Listo, otro tipo de bacteria Haemophilus que causa enfermedad importante es el Haemophilus ducreyi. Causa el chancroide, que es una enfermedad ulcerosa genital que facilita la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana. Esta lesión puede empezar como una pápula que evoluciona a una úlcera, como la que vemos en la imagen. Son úlceras típicas, dolorosas, bien circunscritas, con bordes irregulares y no induradas. Pues la prevalencia de esta enfermedad parece estar disminuyendo, pero hay una dificultad en el diagnóstico que puede que esté infravalorada la prevalencia de esta enfermedad. El aislamiento pues lo hace a partir de la muestra de la lesión o un aspirado de los ganglios linfáticos supurativos en la región inguinal. El tratamiento se puede dar con macrólidos como acitromicina de 1 gramo vía oral, dosis única, o una cefalosporina de tercera generación como ceftriaxona de 250 miligramos intramuscular, también dosis única. Y prevención, todos los contactos sexuales de los pacientes con chancroide, aunque sean asintomáticos, deben ser tratados. Siguiente. Listo, otra de las bacterias que vamos a ver es la brucela. Entonces, es una enfermedad zoonótica que se encuentra con mayor frecuencia en todo el mundo, principalmente en el Mediterráneo. Se asocia con contactos con ovejas, cabras, ganados y cerdos. La enfermedad puede ser transmitida a partir de tomar leche no pasteurizada. Microbiológicamente, la brucela son cocobacilos gram negativos, aerobios inmóviles, y se han encontrado 4 principales especies que son patógenas para el humano: Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis y Brucella canis. Siguiente. Listo, entonces las manifestaciones clínicas pueden ser muy variadas y afectar varios órganos o sistemas del organismo. El periodo de incubación de la enfermedad suele ser de varias semanas, por lo cual se dificulta más el diagnóstico. Los síntomas más frecuentes van a ser artralgias, fiebre ondulante que aparece unos días y desaparece, astenia, anorexia, mialgia, escalofríos, mialgias, dolor de, bueno, lo puse 2 veces mialgia, hepatoesplenomegalia, rigidez nucal y linfadenopatías locales. Siguiente. Listo, entonces en cuanto al sistema esquelético, las más frecuentes van a ser la sacroiliitis, la espondilodiscitis, como la que vemos acá en esta resonancia magnética en la columna, o una artritis periférica. Sistema nervioso puede causar meningitis, meningoencefalitis, radiculoneuropatía o infección crónica del sistema nervioso central. En sistema genitourinario va a causar dolor o hinchazón escrotal, artritis y abscesos renales o testiculares. Siguiente. Al sistema cardiovascular puede causar endocarditis, siendo la válvula más frecuente la válvula mitral y posteriormente la válvula tricúspide. Puede causar también miocarditis, pericarditis, tromboflebitis y en una minoría de los casos puede llegar a insuficiencia cardíaca como el 1%. En sistema gastrointestinal puede causar fiebre entérica, en donde van a predominar síntomas sistémicos sobre los síntomas gastrointestinales. Estos son pues náuseas, diarrea y estreñimiento. Y puede llegar a complicaciones como la peritonitis bacteriana espontánea o un absceso esplénico, que son raros. Siguiente. Y en cuanto al sistema respiratorio, se presenta hasta el 1% de los casos y puede llegar a dar bronquitis, neumonía, derrame pleural, granulomas, nódulos solitarios o moteado miliar, que puede asemejarse como una tuberculosis, y también después de curso crónico. Aquí, como vemos, estos nódulos en esta TAC y en esta radiografía de tórax. Siguiente. Listo, en cuanto al diagnóstico, es muy importante llevar en cuenta la historia clínica, los antecedentes, el contacto con animales, y se puede requerir ayudas como, las pruebas de laboratorio habituales, que son el cuadro hemático, la velocidad de sedimentación, PCR, pruebas funcionales hepáticas, muestras de sangre y médula ósea para el aislamiento de Brucella, y también se puede llevar a usar pruebas serológicas para detectar anticuerpos, como la prueba de aglutinación en suero, la prueba de aglutinación en porta del rosa de Bengala, ELISA, y es importante tener en cuenta que pues, una serología negativa no excluye la infección por Brucella, pues porque puede que no se hayan todavía desarrollado los anticuerpos, y se recomienda usar más de una prueba. También es importante la prueba de avidez de IgG e IgM, que pues entre más avidez da el resultado, pues nos da que la enfermedad es más crónica y ya tuvo una evolución en un tiempo mucho más largo. Siguiente.
Listo, en cuanto al tratamiento, los antimicrobianos con acumulación en los fagocitos pueden ser muy importantes para el éxito terapéutico en la brucelosis debido a pues, que se encuentran principalmente en los macrófagos. No se suele recomendar monoterapia por asociación con frecuentes fracasos terapéuticos y pues en casos de un cuadro menor de 6 a 8 semanas y sin enfermedad focal se puede considerar el uso en monoterapia de tetraciclinas como la aminociclina y la doxiciclina. Entonces, el primer régimen que se sugiere es doxiciclina oral, 100 miligramos 2 veces al día durante 6 semanas, más streptomicina, 1 gramo intramuscular. Y el segundo régimen es doxiciclina oral, 100 miligramos 2 veces al día durante 6 semanas, más rifampicina, de 6 a 900 miligramos vía oral. Siguiente. Listo, otra de las bacterias que vamos a tratar es la Legionela. Entonces, característica microbiológica son bacilos gram negativos con necesidades de crecimiento exigente. Utilizan ciertas proteínas como fuente de energía, como este aminoácido, la L-cisteína, y fue descrita por primera vez en 1976 cuando causó una epidemia en una convención de la Legión Americana. De ahí se le puso el nombre de Legionela o enfermedad del legionario. Estos patógenos pertenecen a la familia Legionelaceae y esta principalmente tiene hábitats acuáticos con propensión a crecer sobre aguas templadas. Siguiente. Listo, entonces va a causar dos principales enfermedades que van a ser la enfermedad del legionario, que tiene un periodo de incubación de 2 a 10 días, y la fiebre de Pontiac, que tiene un periodo de incubación entre 4 y 3 días. No se produce transmisión interpersonal en la enfermedad del legionario, sino se transmite del entorno ambiente directamente al ser humano por inhalación de aerosoles infecciosos, microaspiración de agua, piscinas o torres de agua en países que se usan estos medios para producir energía eléctrica. Posiblemente pues ahí jueguen un papel importante las amebas de vía libre que pueden funcionar como un reservorio para aumentar la infecciosidad de la bacteria. Puede ocurrir de manera epidémica en una serie de brotes o de manera esporádica. Causa neumonía extrahospitalaria en adultos que requieren hospitalización en el 0,5 al 10% de los casos. Es muy infrecuente en niños y solo se asocia al 1% de todas las causas de neumonía. Y la mortalidad de la enfermedad esporádica oscila entre el 10 y el 15% si no se trata. Siguiente. Listo, entonces más o menos para explicar la fisiopatología, tenemos que la legionela habita en zonas acuáticas, principalmente en ríos, en donde puede estar conviviendo en simbiosis con amebas de vía libre, bueno, las cuales también le sirven como reservorio. Posteriormente se ha sugerido que llegan a contactos con humanos en tierra que se usa como pamateras para plantas dentro del hogar, o en microaerosoles en agua, o en pues, las plantas de energía en algunos países que se usan. Y posteriormente llega a infectar los pulmones, como vemos aquí en la imagen, e infecta los macrófagos. Siguiente. Listo, en cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a ver primero la de enfermedad de los legionarios. Causa una consolidación neumónica aguda, que no se puede diferenciar con precisión de la neumonía por neumococo. El síndrome clínico distintivo puede dar lugar a una fiebre alta con disociación entre pulso y temperatura, ya que sabemos que cuando va aumentando la fiebre, pues generalmente aumenta el pulso, pero acá se sucede lo contrario o pues no es acorde. Mialgias, tos no productiva, escasos síntomas pulmonares, diarrea, confusión, puede llegar a causar hiponatremia o hipofosfatemia. Siguiente. Y en cuanto a las infecciones extrapulmonares, son raras, excepcionales y suelen producirse como complicaciones metastásicas. Se presentan en pacientes inmunosuprimidos o con evolución mortal de la enfermedad y pues el sitio más frecuente puede ser cerebro, vaso, ganglios linfáticos, músculo esquelético o corazón. Siguiente. Listo, el otro espectro de enfermedad que causa es la fiebre de Pontiac, que es una enfermedad febril y autolimitada y de corta duración, que suele diagnosticarse solo durante los brotes de la enfermedad, porque pues generalmente no se pide aislamiento o cultivo o pruebas para detectar la legionela. La clínica habitual comienza entre 4 y 60 horas tras la exposición a aerosoles contaminados por bacterias y los síntomas pues, van a ser fiebre, mialgia, cefalea, astenia, tos, disnea y anorexia. La mayoría de los pacientes se recuperan sin tratamiento específico en 3 a 5 días y pues como es un cuadro
inespecífico es difícil de diagnosticar. Siguiente. Listo, en cuanto al diagnóstico, la prueba gold estándar es el cultivo, ya que detecta la mayoría de especies, puede usarse para pruebas de sensibilidad de antibióticos y es una prueba pues, que requiere cierta capacitación del personal que la va a hacer. Esa es la desventaja. Otro método de diagnóstico es la prueba de antígeno urinario, que es una prueba diagnóstica de primera línea. Es un procedimiento de bajo costo, rápido y sin complicaciones. Tiene la desventaja que solo detecta antígenos de Legionella neumófila del serogrupo 1. Y por último tenemos la detección basada en el ácido nucleico que detecta todas las especies conocidas, identificación microbiológica, se usa para pues, la identificación microbiana y estudios epidemiológicos, pero también tiene la desventaja que requiere personal capacitado. Siguiente. Listo, en cuanto al tratamiento de elección en la enfermedad de los legionarios, tenemos que va a ser primero llevado a cabo con macrólidos, también se puede usar quinolonas como levofloxacino, ciprofloxacino o moxifloxacino. Y en segunda elección podemos usar tetraciclinas como la doxiciclina o macrólido como la eritromicina. En cuanto a una neumonía ya que es más moderada o grave o pacientes inmunodeprimidos, también podemos usar macrólidos con primera línea como la citromicina y quinolonas. Y pues, de segunda línea nos quedan estas otras dos quinolonas como ciprofloxacino, moxifloxacino y macrólidos. Siguiente. Listo. Ya hablando de otra bacteria, vamos a hablar de la Bordetella pertussis, que es un patógeno exclusivamente humano. Puede afectar a personas de cualquier edad, pero los casos más graves se presentan en neonatos y lactantes. La transmisión se origina a partir del contacto con secreciones aerosolizadas. Es una enfermedad altamente contagiosa que afecta más o menos al 90% de los contactos domésticos y la mayor contagiosidad se produce en el inicio de la fase catarral, como ahorita vamos a ver las 3 fases que tiene la enfermedad, y durante los primeros 21 días de inicio de la tos. La enfermedad natural no confiere una inmunidad permanente, pero pues sí hay vacuna actualmente para esta bacteria. Siguiente. Listo, entonces aquí tenemos las 3 fases. Entonces la primera fase es la fase catarral, en la cual va a haber síntomas leves como rinorrea, tos, febrícula, congestión nasal y dura generalmente 2 semanas. La fase paroxística, en la cual se presenta una tos en forma de accesos en predominio nocturno. Esta tos la han denominado en algunos libros como la tos quintosa, porque va como de periodos de 5 horas más o menos, pues se describe en la semiología, y se caracteriza por que hay un estridor respiratorio y se siente como el ahogo en el paciente. Los síntomas adicionales que puede presentar son la congestión, cianosis facial, la sensación de agua y el estridor respiratorio. Suele durar entre 4 a 8 semanas. Y por último tenemos la fase de convalecencia, que suele durar de 2 a 4 semanas. La tos gradualmente va desapareciendo. Meses o años después de la infección, los paroxismos pueden volver a aparecer. Siguiente. Listo, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es fácil en neonatos o lactantes no vacunados que presentan un cuadro típico a diferencia de los niños, ya que tienen pues, una tos muy característica de tos ferina. Se sospecha en cuadro clínico de tos por más de 15 días con predominio nocturno y con congestión facial. Y aquí pues vemos esta imagen donde nos va a mostrar los diferentes métodos diagnósticos que tenemos y su relación al tiempo. Entonces el cultivo vamos a ver que es muy importante o tiene una alta sensibilidad y especificidad hasta la segunda semana. La PCR llega un poco más allá de la segunda semana, como hasta la semana 3 o 4. Y la serología pues nos va a dar como hasta la semana octava unos buenos resultados en cuanto al diagnóstico, pero empieza a aparecer a partir de la segunda semana. Y evolución más prolongada, pues lo que vemos es la serología. Y se usan estos medios de cultivo como el GenGo Bordet para cultivo de la bordetela. Siguiente. Listo, en cuanto al tratamiento, se va a dividir pues principalmente por edades. Entonces, en menores de un mes se empieza a usar, se podría pensar en usar acitromicina. Eritromicina se ha visto que está asociado con estenosis hipertrófica del píloro, entonces no se recomienda. Y claritromicina pues no tiene muchos datos, por lo cual tampoco no se recomienda. Y trimetropin sulfa está contraindicado en menores de 2 años.
En niños de 1 a 6 meses, pues se puede usar cualquiera de estos regímenes con estos 4 fármacos. En mayores de 6 meses también se puede usar también estos mismos 3 fármacos, estos 3 macrólidos y trimipropin sulfa. Y en embarazadas, pues se prefiere usar acitromicina o eritromicina. Claritromicina no se recomienda y pues el trimipropin sulfa está contraindicado en personas embarazadas. Siguiente. Listo, ahora hablando de otra bacteria, vamos a hablar de la Bartonella spp y vamos a hablar un poco de epidemiología y microbiología. Entonces son bacilos gram negativos de crecimiento exigente, intracelular facultativo, pleomórficos. La transmisión pues se puede llegar a dar mediante heces de artrópodos o picaduras y se han identificado 3 principales especies. Entonces tenemos la Bartonella bacilliformis, que es solo endémica en los Andes, he encontrado casos en Ecuador, en Colombia y en el Perú principalmente. Tenemos la Bartonella henselae, que es endémica en todo el mundo, y el reservorio va a ser los gatos y es la causante pues, del síndrome de arañazo de gato. Y la Bartonella quintana, que genera brotes esporádicos en todo el mundo y se asocia a malas condiciones de higiene. Siguiente. Listo, entonces aquí tenemos las 3 especies primero inicialmente y sus reservorios. Entonces vamos a hablar primero de la Bartonella henselae, que es la causante pues, del síndrome de arañazo de gato. Entonces el reservorio va a ser el gato y puede dar lugar a manifestaciones locales como linfadenitis, el crecimiento de un ganglio en el sitio pues, del arañazo, el cual no va a requerir tratamiento o si lo requiere porque el paciente es inmunosuprimido, se puede pensar en usar macrólidos como la citromicina. También puede llegar a causar endocarditis, sobre todo si había una infección por otra bacteria en las válvulas, y trastornos angioproliferativos como la peliosis hepática, que es una aparición de quistes sanguíneos en el hígado y se da pues por proliferación endotelial. La siguiente bacteria es la Bartonella bacilliformis, que va a causar una enfermedad bifásica. Entonces, en manera aguda va a causar esto que vemos aquí, que es la fiebre de Oraya, que es una fiebre que va también a dar una anemia. Y a manera crónica va a dar un lugar a una proliferación de los vasos que puede llegar a dar la verruga peruana, lo que se ha descrito como la verruga peruana, que es esta imagen que vemos acá abajo. Entonces, en el caso de la fiebre oraya, se recomienda pues dar tratamiento con cloranfenicol y en la verruga peruana se puede dar tratamiento con rifampicina. Listo. Y en cuanto a la última especie, que es la Bartonella quintana, puede dar lugar de manera aguda a la fiebre de la trinchera, que pues fue una fiebre que se vio principalmente en la Primera Guerra Mundial, en que había pues varias trincheras en Europa, y se puede tratar con aminoglucósidos como la gentamicina y doxiciclina, y de manera crónica, esta nos puede dar también una proliferación de los vasos angioproliferativos, en la cual pues también se va a tratar con eritromicina. Listo. Y también puede llegar a generar endocarditis como la Bartonella henselae, en el cual pues vamos a administrar gentamicina y doxiciclina para tratar. Siguiente. Perdón, puedes devolverte, Julián. Es importante tener en cuenta pues acá que la verruga peruana y los trastornos angioproliferativos que aparecen en la piel pues están asociados también en pacientes que tienen VIH. Entonces, cuando se mira esos tipos de lesiones, pues toca tratar y sospechar también de que el paciente puede estar teniendo una inmunosupresión o VIH. Siguiente. Listo, y la última bacteria que vamos a tratar en esta charla es la Pausterella spp. Entonces, tenemos que son cocobacilos gram negativos inmóviles, anaerobios facultativos. Son organismos de características exigentes para su crecimiento, para cultivo, y se han descrito pues 3 principales especies patógenas en humanos, la Pasteurella multocida, Pasteurella septica y Pasteurella gallicida. Causa frecuente de infecciones de la piel y los tejidos blandos después de la mordedura o un arañazo por un animal, generalmente pues un perro. Las complicaciones incluyen artritis séptica y osteomielitis, pues si no son tratadas a tiempo. Con menor frecuencia causa neumonía en pacientes con enfermedad pulmonar de base y tiene una distribución mundial. Siguiente.
Listo, en cuanto al diagnóstico, pues vamos a hacer principalmente clínico. Se mira una inflamación progresiva de la piel y los tejidos blandos después de la mordedura de un animal. También se puede hacer el aislamiento del microorganismo a partir del cultivo, pero no se hace generalmente pues porque es de difícil crecimiento. El tratamiento pues va a ser empírico. Eh, Al tratar las mordeduras de un animal, se puede administrar ampicilina sulbactam o piperacilina tazobactam, ya que estas cubren pues principalmente la microbiota de la piel en donde fue la mordedura y también pues las bacterias que pueden estar en la boca del animal. En los pacientes con alergia a los betalactámicos se puede pensar en usar fluoroquinolonas, doxiciclina, trimetropin sulfa o metronidazol para también cubrir anaerobios que pueden estar en la piel o en la infección. Y pues cuando se aísla pasteurela directamente, el tratamiento de elección directamente es la penicilina. ¿Listo? Siguiente. Listo, creo que esas eran todas las bacterias que teníamos hoy para mostrar. Bueno, y con eso terminamos esta revisión de bacterias gram negativas de importancia clínica. Muchas gracias a Alejandra y a Santiago. Entonces les pedimos que se queden atentos entre las próximas revisiones de temas, que son casi siempre los miércoles por la tarde, y que continúen revisando los temas del sitio. Muchas gracias.